Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor y me es muy grato estar el día de hoy con todos ustedes aquí en este estado maravilloso, el Estado de México, en donde hay tantos amigos, tantos colegas y en donde el día de hoy nos encontramos reunidos gracias a la CONCAM, a quien agradezco de todo corazón por esta invitación, especialmente al doctor Carlos Macedo Aguilar, que es el presidente del comité organizador de este congreso, por sus gentiles atenciones, por su amistad y por tantas otras colaboraciones que hemos empezado a realizar a partir de que regresé de mi misión en Italia como cónsul de México. Agradezco y estoy muy honorada y muy honrada de estar el día de hoy con ustedes. También saludo a los abogados que vienen de otros estados de la República, que están aquí reunidos, de otros países, y a las asociaciones, federaciones, barras y colegios de abogados. Quiero especialmente agradecer también a quien hizo mi presentación, que además esta fundación maravillosa del maestro Muñoz Cota, a quien me siento también muy ligada y muy identificada. Le agradezco muchísimo al maestro Aquino, a mi querido amigo de siempre, de la Fundación Reforma Ideológica a la que pertenezco con mucho orgullo y con mucha honra, a mi querido amigo que tanto, que lo conocí en Italia además, y pues ahorita como les voy a comentar algunas cosas de allá, de la participación ciudadana que existe allá, pues también es importante honrar y reconocer también este trabajo maravilloso de esta fundación, que no solamente hace aquí en México, sino en otros países del mundo. Y pues yo agradezco mucho. Gracias, querido, te agradezco muchísimo tu amistad y tu apoyo siempre. Hace 10 años, como su procuradora en delincuencia organizada y después también como procuradora, tuve diversos encuentros con diversas organizaciones de la sociedad civil, pero especialmente con el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. Teníamos un consejo que era quien se encargaba precisamente de verificar que de los programas y los proyectos que se llevaban a cabo, y había mucha interacción con la ciudadanía, que es tan importante en este trabajo. Por eso es que yo considero desde aquella ocasión que existe una ecuación donde interrelacionan el combate a la delincuencia organizada, la responsabilidad de los ciudadanos en esta actividad y la participación que se debe generar por parte de la ciudadanía. En esa ocasión, como un primer término de la ecuación, se aborda también esto que representa para nuestro país, como es el combate a la delincuencia y cómo se incrusta la sociedad en este fenómeno. En esta ocasión también, como un segundo punto, es importante hablar de la responsabilidad ciudadana como forma prioritaria de conducta y su inserción en este combate. Al final, la ecuación se complementa estableciendo la importancia de la participación ciudadana en dicho combate contra la delincuencia organizada. Finalmente, es importante mencionar algunas conclusiones sobre este particular y con esto poder concluir haciendo algunas reflexiones. El fenómeno de la delincuencia organizada y de la delincuencia general es la preocupación más importante del gobierno y de la sociedad en conjunto. Para el primero, porque su objetivo principal es brindar seguridad a sus ciudadanos y esa es la razón de su existencia. Para el segundo, porque la seguridad es un factor indispensable para desarrollarse en armonía. Como ya sabemos todos, la delincuencia es un fenómeno que tiene una dimensión transnacional y muchas ramificaciones, ocasionando con esto un deterioro en la calidad de vida y en el grado de funcionalidad de la sociedad. Esta complejidad, junto con la experiencia que se vive en México sobre diversos casos de corrupción y el incremento de la violencia, han mermado la confianza de la sociedad hacia las instituciones responsables de esta lucha. La delincuencia opera con base en vínculos extensos y profundos en todos los sectores del tejido social e institucional, y es así como se vislumbra el verdadero objetivo del combate a la delincuencia: romper esos vínculos que le permiten operar con tranquilidad e impunidad.
Por ello es importante plantearse una aproximación realista ante este fenómeno y saber que el gran reto del gobierno en el combate a la delincuencia es devolver la confianza de la sociedad en sus instituciones, misma que ha sido minada por la delincuencia. Esto nos lleva a un incremento en la participación de la sociedad en los asuntos que le son de su importancia, como lo es el combate a la delincuencia y sus efectos negativos. Es fundamental mencionar que el proceso de democratización de nuestro país ha sido la variable que ha permitido el surgimiento de una idea de ciudadanía activa e interesada en lo que sucede a su alrededor. Esto significa un gran cambio en comparación a las décadas pasadas, en donde la sociedad era cooptada y simplemente se mantenía como un espectador del quehacer gubernamental. De esta forma se puede decir que la participación ciudadana se ha consolidado como un elemento imprescindible para la construcción y perfeccionamiento del régimen democrático en México. El papel del ciudadano en este combate a la delincuencia se vuelve crucial, pero enmarcado en la disyuntiva de ser una responsabilidad inherente al hecho de ser ciudadano o porque la sociedad ha buscado influir en los temas que le son de su interés a través de la participación ciudadana. Pero, ¿qué es la responsabilidad ciudadana? Si buscamos definir el concepto de responsabilidad, encontraremos que en una perspectiva personal es donde el juicio moral del individuo está en juego. Al tener esta característica, el sujeto solo tiene que convencerse a sí mismo que la actividad por realizar o emprender es conveniente a sus propios intereses y que representa el mejor curso de acción. En la tradición kantiana, la responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y conscientemente las máximas de nuestra conducta. Bajo esta perspectiva, el ciudadano debe de percatarse que el combate a la delincuencia no es tarea exclusiva del gobierno y que su conducta y acciones son importantes para cumplir esta tarea. Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestros actos u omisiones de los mismos. Es necesario examinar hasta qué grado somos como ciudadanos y autoridades responsables de la situación que actualmente impera en nuestro país. Es decir, ¿qué hacemos nosotros de forma individual para evitar la delincuencia? De esta forma, la responsabilidad ciudadana en el combate a la delincuencia está representada por las acciones individuales que conllevan a la prevención del delito y a la actuación de cada uno de nosotros conforme al marco de la legalidad que impera en nuestra sociedad. En otras palabras, la responsabilidad en la lucha contra el crimen nos exige replantearnos como individuos si lo que hacemos es lo necesario o si falta que tengamos un mayor compromiso, no solo con el gobierno o instituciones responsables, sino también con nuestras propias familias, vecinos y con la comunidad en general. Esta responsabilidad permite reflexionar y hacernos ver como ciudadanos que tenemos la capacidad de ser parte de cambios y transformaciones significantes en el ámbito político-social, incluyendo el rubro de la seguridad. Estos cambios deben comenzar con nuestras propias actitudes, de manera que podamos formar nuevos códigos de valores, conductas y principios en nuestras relaciones interpersonales, dando como resultado una sociedad más funcional y menos propensa a la delincuencia. Esto es simplemente ser responsables de nuestras acciones y actitudes. Si queremos hacer un cambio e influir de manera importante en la forma de realizar el combate a la delincuencia, debemos empezar a respetar la ley y vigilar que se cumpla. El ejemplo más claro de ello es que como ciudadanos debemos tener la responsabilidad de denunciar a las autoridades cuando existe una violación a la ley o al marco legal. Es decir, el combate a la delincuencia recae directamente en nosotros mismos. Somos la parte clave para la prevención y persecución de la delincuencia. Así lo estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 22,
A quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, está obligado a denunciar ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de policía. Como podemos ver, esta responsabilidad de informar a las autoridades respecto de delitos que lleguemos a conocer es un deber y una herramienta eficaz en el combate a la delincuencia. Sin embargo, es relevante mencionar que esta misma premisa aplica también para los funcionarios públicos, porque ante todo también son ciudadanos. Por ello, igualmente, son responsables de señalar en que se cometa un delito y un acto delictivo. Si el hecho de ser ciudadano no fuese suficiente, el segundo párrafo del mismo artículo estipula claramente: quien en ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviera y poniendo a disposición a los imputados si hubieran sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. El resultado final de esto y de lo que se espera es la toma de conciencia social y de responsabilidad acerca de la problemática de la delincuencia, y es precisamente cuando la sociedad sume y coordine esfuerzos con el gobierno a favor de la tranquilidad y la seguridad colectiva. Es justamente este esfuerzo conjunto que nos lleva a hablar de la participación ciudadana, la cual puede ser definida como los mecanismos que tienen los ciudadanos para intervenir en temas públicos de importancia sin la necesidad de pertenecer a un partido político o a la administración pública. Al mismo tiempo, permite mantener al gobierno dentro de estándares de rendimiento de cuentas, transparencia y responsabilidad en aras de un mejor desempeño y superiores resultados en esta lucha. La aparición y crecimiento exponencial de la participación social a través de diferentes organizaciones de la sociedad civil da fe de un cambio importante. La sociedad ha dejado de ser el espacio donde se generen los problemas y pasa a configurarse también como partícipe en la solución de estos problemas y demandas que emanan de la misma. Este cambio conlleva que nosotros, como ciudadanos, adquiramos la obligación de involucrarnos en los asuntos públicos de nuestra sociedad, pero sobre todo corresponsabilizarnos con el bienestar de dicha comunidad, con el fin último de una mejor calidad de vida y una vida con mayor seguridad. La participación de la sociedad en los asuntos públicos ha sido de gran importancia desde hace algunos años y hasta nuestros días. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos que la participación ciudadana es considerada como parte central en la solución de los problemas sociales. La cultura de participación ciudadana se ha ido construyendo, como sabemos, a lo largo de los años. Ha sido un proceso, sin embargo, este proceso no ha culminado. Falta todavía mucho por hacer para que la participación ciudadana se consolide como un eje en las políticas públicas. Ante la imperante escalada de violencia e inseguridad que se vive en nuestro país y el cúmulo de transformaciones y problemáticas que nos rodean, en esta lucha contra la delincuencia, permitiendo la legitimación de normas y programas de gobierno, lo que se traduce en una mayor transparencia y en una mejor aplicación de la ley. El compromiso del Gobierno federal con la ciudadanía es brindarle seguridad mayor. Sin embargo, esta tarea se debe hacer en conjunto para revertir todos los efectos negativos de la delincuencia y que actualmente vivimos en nuestro país. La participación ciudadana se ha trazado una meta muy clara. En lo referente a la delincuencia, esta consiste en coadyuvar con el Estado y ayudar a la resolución de los problemas originados por la delincuencia y que afectan la armonía y funcionalidad de la sociedad. Si bien es cierto que la primera responsabilidad del Estado es proporcionar a sus ciudadanos niveles óptimos de seguridad para su convivencia social, también es cierto que son corresponsables de auxiliar al Estado en esta tarea. En este sentido, existen, desde mi muy particular punto de vista, dos formas interrelacionadas de llevarla a cabo. La primera de estas formas es la participación directa, que involucra la acción activa del ciudadano, honrado, preocupado, decidido a hacer frente al delincuente mediante su incorporación a las instituciones
responsables de seguridad pública. Asimismo, para los ciudadanos que ya forman parte de los cuerpos de seguridad, es esencial que se les instruya en una educación ética y cívica que sirva de base para prevenir que se coludan con la delincuencia. También es significativo que se les otorgue mayor reconocimiento en su labor, que se sientan orgullosos del trabajo tan importante y riesgoso que realizan en pro de una sociedad más segura. Con esto se busca recobrar la confianza en la sociedad, en las instituciones responsables de la seguridad y sobre todo que sean vistos como ejemplos a seguir, facilitando así el enrolamiento de otras personas a estas instituciones que tanto necesitan a sus ciudadanos en esta lucha. La segunda forma a la que hago referencia es la participación indirecta, siendo esta la denuncia ciudadana, la que soporta esta forma de participación, ya que al existir más denuncias contra las actividades delictivas, el Estado incrementará los operativos y las acciones en contra de estas. Para fortalecer la idea de denuncia, es imprescindible consolidar un sistema de denuncias anónimas que se le brinde una mayor confianza y seguridad a los ciudadanos. Esta necesidad responde a que en la actualidad muchos no denuncian por temor, por ineficacia, por considerarla una pérdida de tiempo y por percepción de corrupción en algunos órganos de justicia. Esta situación evidentemente no puede prevalecer si queremos ganar la batalla contra la delincuencia. Es necesario un esfuerzo continuo para cambiar este escenario y recuperar la confianza en nuestras instituciones procuradoras de justicia, sea en el ámbito local que federal. Dentro de esta segunda forma de participación, es relevante que la sociedad conozca y opine sobre las políticas para el combate a la delincuencia organizada, sugiriera estas medidas específicas y acciones concretas, realice labores de seguimiento y auxilie a las autoridades correspondientes cuando sea necesario. La participación ciudadana indirecta permite la mejor identificación y conocimiento de los problemas, haciendo posible generar de esta forma respuestas y acciones eficaces más allá del enfoque de las propias autoridades. Fijar este punto es crucial para la continuación y desarrollo de la participación ciudadana. ¿Hasta dónde la sociedad, como ente organizado, puede participar e influir en las políticas públicas? Una participación ciudadana responsable es la solución a dicho cuestionamiento. Este tipo de participación exige, en primer lugar, que el ciudadano sea responsable de sus propias acciones y de su entorno inmediato. Es posible concebir la idea de un ciudadano que se enfrenta al Estado exigiendo seguridad y un alto en la violencia, siempre y cuando su conducta en su entorno en el que se desarrolla es contraria a sus demandas. De esta forma, este tipo de participación exige un compromiso integral por parte de los ciudadanos. La sociedad se debe comprometer a participar convencida de que lo hace y actuar dentro del marco legal, es decir, con responsabilidad. La mejor forma de enfrentar el combate a la delincuencia es sin duda alguna con la cercana cooperación y corresponsabilidad de la sociedad, elementos que bajo el esquema de participación responsable pueden generar resultados efectivos. De modo que en la participación responsable se reúnen varios valores individuales que hacen posible la iniciativa personal de participar y los valores colectivos se hacen posible el combate hacia la delincuencia y la vida en sociedad. La participación responsable tiene como objetivo principal la participación de los diferentes sectores de la sociedad para que asuman su responsabilidad y la tarea de ayudar a generar una conducta de cultura de cumplimiento de la ley y de prevención del delito. De esta forma se observa que es fundamental un sistema de denuncias que conlleve un esquema funcional de prevención del delito. Por ello, es muy importante este tipo de programas de prevención y de cultura de la legalidad. Este aspecto de cultura de la legalidad se desprende de la participación responsable, que se define como la actitud de los ciudadanos ante la ley y el marco normativo imperante en la sociedad. La participación ciudadana responsable será el sustento de una verdadera cultura de la legalidad. Como podemos observar, el papel del ciudadano adquiere gran importancia en la cultura de la legalidad,
ya que forma parte del proceso de legitimación de las normas, instituciones, proyectos y gobierno, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley. La batalla contra la delincuencia y la inseguridad solo podrá ganarse con la fuerza de la prevención, con la participación decidida, responsable, informada y puntual de la sociedad en sus comunidades, y con la acción corresponsable de todas las autoridades y de la propia sociedad, de tal manera que la sociedad y el Estado asuman la responsabilidad y tarea en generar una cultura de cumplimiento de la ley y de prevención del delito, que son las herramientas necesarias para construir un Estado de Derecho funcional que permita actuar contra la corrupción, la ilegalidad, la falta de valores éticos cívicos y sobre todo contra la delincuencia. Esta idea de ciudadanía como arena busca que se reconozcan universalmente los derechos civiles, políticos y sociales en la sociedad, lo que deviene naturalmente en el fomento de un Estado de Derecho y que vigile y procure la seguridad de los ciudadanos y de la sociedad en general. En este tema creo que este congreso y otros encuentros en donde los abogados, abogados mexicanos sobre todo, que tenemos esta gran responsabilidad social con nuestro país y que además, gracias en este caso a la CONCAM, que está realizando diversos encuentros en los que he tenido el gusto de participar y ver cómo los abogados se unen en causas comunes y en analizar y reflexionar acerca de los problemas que nos aqueja como país. Y esta es una gran oportunidad de una participación responsable en donde yo estoy sumada y agradezco también a todos ustedes que se sumen a este esfuerzo, porque verdaderamente ayer lo señalaba el maestro y amigo Sergio García Ramírez, hablaba del papel y de la función de los abogados, que es el preservar el Estado de Derecho, y creo que esto para nosotros como abogados y como el Congreso es uno de los objetivos, analizar y reflexionar acerca de estos temas tan importantes para nosotros. Y yo creo que es un tema que en lo personal y en lo particular, como ex servidor público, se vive este binomio sociedad-gobierno, es la clave para poder salir adelante esta lucha que como país debemos hacer juntos, porque solo es la única forma en que podemos realmente dar esta respuesta y sobre todo heredar a nuestros hijos un mejor país. En este sentido, yo les quisiera compartir un ejemplo, no es en delincuencia organizada, es en otro tipo de delincuencia, pero también son delitos. En Italia, por ejemplo, me tocó como cónsul de México en Milán la defensa de las mujeres mexicanas, que algunas casadas con italianos, la mayoría, y que sufrían violencia doméstica. Pero obviamente esto es un tema, cuando se encuentran lejos del país, es importante la protección como función consular que se realiza, entre otras funciones de cónsul. Es importante hacer participar a la sociedad cuando no se tienen los recursos suficientes para poder contratarles un abogado, para poder darles un lugar en donde puedan vivir o buscarles un trabajo. Y todas estas cosas que se necesitan para poder hacer que la mujer se empodere y pueda tomar la decisión de salir de la violencia en la que se encuentra. Y en ese sentido les comparto que yo fundé un grupo de cónsules de América Latina y del Caribe, en donde este grupo fue un grupo muy importante porque tuvimos la fuerza suficiente para exigir a las autoridades italianas que dieran un recurso para poder hacer un programa, un proyecto para que favorecer a las mujeres latinas. Y pues en este caso, como siendo mexicanos, tenemos una presencia muy pequeña porque solo son 3,000 mexicanos en el norte de Italia contra 100,000 del Ecuador y 110,000 del Perú. Entonces, en ese sentido, yo cuando empecé a darme cuenta que teníamos que unir fuerzas para poder ayudar a los connacionales, pero que nosotros, los propios cónsules, no teníamos recursos suficientes para hacer un programa de una magnitud importante que pudiera abarcar al Tribunal de Milán, a la barra de abogados de allá, que allá tienen, es como la Defensoría Pública,
para que también estuviera involucrada, para tener abogados que no costaran, que fueran gratuitos, pero además que fueran realmente con el perfil suficiente, idóneo para defender a las mujeres en casos de violencia. Hicimos este grupo y fue como logramos acercarnos ya como América Latina y el Caribe, ya no solo como México, como Argentina, como Perú, sino como digamos, como este grupo de América Latina y el Caribe. Como fui la fundadora, entonces me tocó ser la presidenta del grupo. Nos juntamos todos los cónsules, fuimos a hablar, las autoridades nos dieron una cantidad para poder hacer el proyecto. Y lo que hicimos fue llamar a todas las sociedades, asociaciones de mexicanas del Ecuador, del Perú. Había una cantidad inmensa de mujeres ya unidas en asociaciones, algunas en cuestiones de gastronomía, algunas en cultura, algunas sí en defensa de las mujeres, había de todo. Entonces, ¿qué hicimos? Juntar a todas estas asociaciones para poder sensibilizarlas. Y entonces de ahí se escogieron algunas que tenían ganas y tenían el tiempo y tenían el perfil y además, sobre todo el compromiso de tomar cursos como promotoras de género. Y entonces estas mujeres, tomando estos cursos de equidad de género, entonces nos empezaron a ayudar a nosotros consulados a detectar a las mujeres que estaban sufriendo violencia, porque muchas veces las mujeres no vienen ante la autoridad porque es muy difícil cuando se encuentran en una situación tan vulnerable y además con este temor y con con la desesperanza, estando en un país extraño todavía es más, y de por sí aquí en México lo sufrimos cuando estamos en patria, cuando están en otro país es todavía peor. Entonces, en esa situación, lo que se logró fue hacer un programa que después fue un ejemplo para otros, incluso en Alemania, nos pidieron que pudiéramos mandarles todo el programa que se había hecho, el proyecto, para poderlo también replicar. Y en Bruselas también se llevó el proyecto directamente allá con el Parlamento Europeo, porque fue un caso de éxito, pero es un caso de éxito que la sociedad y el gobierno, porque evidentemente el gobierno italiano no iba digamos, no era tan sensible al tema si nosotros no hubiéramos ido a decir, oiga, pero tenemos estas asociaciones que quieren participar y que nos van a ayudar. Entonces, en ese sentido se pudo armar este proyecto tan importante que después fue un ejemplo y actualmente continúa y siguen haciendo otros proyectos. Fue uno, digamos, el primero, que sobre todo lo importante es que nos ayudó a unir a nuestra comunidad, porque eso es muy importante, que estén unidas, o sea, las mujeres estaban dispersas, no tenían unión, pero ahora están unidas y eso creo que fue una de las mejores aportaciones que este grupo le pudo dar a nuestras comunidades allá en Italia. Y yo creo que este es en un tema, pero en muchos otros, si nosotros como ciudadanos podemos organizarnos y exigir, pero también colaborar con la autoridad, es como podemos realizar este tipo de resultados, porque son resultados a favor de las personas que están sufriendo delitos y de nosotros mismos, para que podamos tener una sociedad pues más tranquila y en donde podamos ganarle a la delincuencia. Pero sí es muy importante esto de la cultura de la legalidad, de tener nosotros mismos también ser, no solamente digamos que una criticar, pero crítica constructiva, pero propositiva, que propongamos todos de lo que podamos hacer, porque cada uno de nosotros dentro de nuestro entorno tenemos problemas, pero podemos también ser parte de ese cambio. Y como abogados, pues tenemos la gran responsabilidad todavía más de poder sumarse a este tipo de proyectos y de eventos en donde podamos pues generar propuestas de cambio. Por eso yo aplaudo y les agradezco a la CONCAM, a la Federación también de Colegios, Barras de Abogados de aquí del Estado de México, que realizan estos eventos, que están uniendo a la comunidad de abogados y que nos están uniendo para ser más fuertes y para poder ser también partícipes de grandes proyectos a favor de nuestro país. Porque la participación ciudadana siempre es un acto social, se liga siempre a términos de transparencia, rendición de cuentas, toma de decisiones, propósitos colectivos. Las democracias modernas cada vez más se gobiernan más en función de las demandas sociales. El combate a la delincuencia y la inseguridad se han configurado como las principales demandas de nuestra sociedad.
Es fundamental tener claro que la herramienta esencial contra la delincuencia es el propio ciudadano. A través de su obligación y responsabilidad de denunciar actos, el servidor público también tiene esta responsabilidad de participar, ya que antes que otra cosa es un ciudadano. Devolver la confianza a las instituciones procuradoras de justicia es primordial en la lucha contra la delincuencia. También es de suma importancia que la sociedad y el gobierno se dejen de ver como antagonistas. Es importante que se enfoquen esfuerzos para consolidar un Estado de Derecho en donde se respeten los derechos políticos, sociales y civiles. La participación ciudadana responsable genera beneficios importantes tanto al Estado en sus 3 instancias de gobierno como a la sociedad. Generar un sistema de seguridad pública más participativo y eficiente es tarea fundamental del Estado, así como la procuración de un verdadero Estado de Derecho. Forjar un cambio sustancial en el sistema actual de procuración y de combate a la delincuencia para pasar de un sistema reactivo a uno preventivo. La participación ciudadana responsable genera un ambiente de transparencia y de rendición de cuentas. Cuanto mayor sea el compromiso y la implicación ciudadana, mayor será la legitimación y mejores los resultados de la acción gubernamental contra la delincuencia. La participación responsable de la sociedad debe estar basada en valores individuales que impulsen acciones colectivas. Es necesario fortalecer los sistemas de información con acceso a la sociedad, contar con más canales de comunicación entre sociedad y gobierno. El combate a la delincuencia solo podrá ganarse al impulsar un esquema de prevención y consolidar un sistema de denuncias, crear una educación cívica. De esta manera, queridos amigas y amigos, colegas, los convoco a todos a que nos sumemos al esfuerzo de transformar a México en un país más seguro, más justo y más próspero. Hagamos esto por nuestra patria, que es bandera, es himno, es morada, es responsabilidad social, pero sobre todo es libertad. Conservemos la principal aspiración de heredar un mejor porvenir a este país que nos ha visto nacer. Nuestra historia nos demuestra que siempre, siempre han sido los ciudadanos los que han marcado los designios de nuestro país. Hoy no tiene por qué ser la excepción. Somos nosotros los ciudadanos la razón de ser del funcionario público. Somos la causa y la razón del Estado. Por ello, por mi experiencia en el servicio público y convencida, les digo que solamente trabajando juntos, sociedad y gobierno, ciudadano y autoridad, es como vamos a construir el México del cual nuestros hijos se sientan orgullosos de decir, esta es la mejor y única herencia que mis padres me dieron para la inmortalidad. Una patria digna, próspera, segura y libre donde vivir. Muchas gracias a todos. Si me gusta. Agradecemos la participación de la maestra en Derecho, Marisela Morales Ibáñez. Sin duda que como juristas el tema de seguridad pública es un tema actual y complejo para abordarse. Con el favor de su comprensión, vamos a permitir 4 preguntas con permiso de nuestra ponente, que sean 2 abogadas y 2 abogados que no hayamos preguntado para darle oportunidad a los demás, por favor. De este lado, abogado, adelante, por favor. Gracias, doctora Marisela. Doctor Johnny Archer, delegado de CONCAM en Veracruz. En primer lugar, la felicito por la ponencia que nos acaba de presentar, pero quisiera yo hacerle una pregunta con base a la experiencia que tiene usted. Hoy estamos aquí varios estados que tenemos la dolencia de lo que es la delincuencia organizada. Veracruz, nos vamos a pelear hasta ver quién está en primer lugar. ¿No? Varios estados aquí, así que Sinaloa, que Tamaulipas, ¿no? Que Veracruz. Pero seguramente Veracruz es uno de los estados que hoy le aqueja la delincuencia organizada. Estamos hablando que su participación en esta ponencia yo la veo como un exhorto hacia la ciudadanía para poder hacer que las cosas cambien, que este país se transforme, que realmente seamos participativos en esta gran cruzada que podemos hacer para detener la delincuencia. Pero yo le pregunto, ¿por qué hemos permitido desde nuestras trincheras como funcionarios que este tema avance a grados extraordinarios?
Veracruz era un gran estado y seguirá siendo un gran estado, pero hoy lo lacera la delincuencia organizada. Hoy su casa, que yo la pongo a disposición, debe de estar resguardada a través de mecanismos de seguridad, es decir, nosotros vivimos tras las rejas mientras los demás viven de manera libre. Presentar una denuncia en Veracruz es realmente un verdadero problema. Tenemos miedo de presentar una denuncia porque dentro de la misma fiscalía nos dicen, yo que usted mejor no presento nada. Entonces, creo que estamos viviendo en una situación realmente crítica. Veracruz hoy tiene un problema real, que es la división entre la Fiscalía, el gobierno del Estado, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Qué nos recomienda usted con esa experiencia que tiene que podamos hacer en Veracruz? Quiero ser un gran portavoz de las mejores recomendaciones que seguramente de usted podemos llevar a Veracruz. Muchas gracias y felicidades. Sí, bueno, sin duda, efectivamente, la delincuencia ahora en diversos estados de la República se ha desbordado, pero la historia de la delincuencia, lo digo porque estando en el lugar donde estuve, tuve pláticas y reuniones con funcionarios de otros países, como con Colombia, con la propia Italia, pero sobre todo en Colombia, que era donde estaba todavía más reciente el proceso, digamos, en la etapa de delincuencia organizada que habían pasado. Y por eso este tema de la participación ciudadana lo tengo me quedó muy dentro porque viví en carne propia muchas situaciones que me llevaron a concluir lo que digo, que es que la participación ciudadana es la clave y sobre todo para unirse al gobierno, pero en este sentido yo sí creo que la unión hace la fuerza, por eso puse incluso el ejemplo de que un solo cónsul no le hacían caso, pero tuvimos que ser toda América Latina para que nos hicieran caso la autoridad italiana, y aquí yo creo que es exactamente igual, o sea, cuando por ejemplo ahora es públicamente conocido que se está investigando incluso que maquillaron cifras, que incluso invitaban a los ciudadanos a no denunciar. No sé si esto sea real, pero es una investigación que se está haciendo, pero ya hay una investigación y esto evidentemente el no levantar las denuncias es una responsabilidad que puede implicar una responsabilidad incluso penal para el Ministerio Público o la gente que no quiera cumplir con su función. Creo que en este caso nosotros podemos denunciar, pero hacer grupo, porque nosotros lo hemos visto en el transcurso, yo creo que muchos de ustedes no me dejarán mentir y tendrán ejemplos en donde cuando se unen, se organizan y son un grupo importante, actúa la sociedad, digamos, las autoridades no tienen más que castigar a quien cometió una falta o incluso destituir a las personas, porque actualmente nos encontramos en una situación en donde las redes sociales, en donde el propio gobierno ahora estamos viendo que sí están actuando. Entonces, si nosotros hacemos una denuncia, pero además en grupo, yo creo que por eso hablo siempre de hacer colectividad, o sea, de acciones colectivas, porque creo que esto es lo que está dando resultado, no solo aquí, sino en otros países. Eso es la clave, por eso es un tema tan importante que yo les quiero transmitir, porque he vivido, ahora que viví en Italia, lo viví en carne propia, les quiero decir que allá también, o sea, ya la sociedad se está organizando para ir a denunciar, porque si va una persona, tampoco las denuncias allá tienen resultado. Eso lamentablemente es algo que lo digo delante de las autoridades italianas porque es real, y por eso la sociedad ahora se está organizando en colectividad, en grupos, en comunidades y haciendo presión, porque creo que ahorita tenemos que aprovechar que el gobierno es un gobierno democrático que ganó con un porcentaje altísimo en votación, entonces ahorita nosotros tenemos que exigir, porque creo que al momento de votar existe una corresponsabilidad y esto se ve reflejado pues en las acciones, pero juntos hacemos la diferencia. Yo sí creo que tenemos, y juntarse y ir con el fiscal, de verdad que si es en grupo, si va uno solo es más complicado, pero creo que hay que sumarse como sociedad, como comunidades.
y con pruebas, o sea, pues ahora hoy en día está tan fácil grabar a alguien que te diga que no te va a levantar la denuncia, es por ejemplo esa respuesta, y con eso vamos con el fiscal, y no solamente una persona, sino varios que tengan el mismo problema. Yo creo que esa es la diferencia, o sea, actuar, exigir, no cansarse, por una vez que te digan que no, ya no lo vamos a hacer, no, tenemos que, porque vemos casos tan graves y tan delicados como por ejemplo, me recuerdo cuando estaba en Italia, detuvieron una persona de una organización criminal y después salió libre en el juzgado, y cuando regresó a su pueblo le pusieron mariachis, todo el pueblo estaba ahí, lo recibieron con mariachis. Entonces es una persona que es del dominio público, que es una persona que es un delincuente, es parte de una organización criminal, y ahí es donde entra la conciencia social y la responsabilidad que como ciudadanos debemos tener para no fomentar este tipo de conductas. Y después ya resulta que los marinos tenían que ser procesados porque habían hecho una mala detención, o porque había habido alguna cuestión técnica en el tribunal por el que había tenido que salir libre esta persona. Por eso creo que ahora nosotros como abogados todavía más, somos conocedores de la ley y vigilantes del Estado de Derecho, que tenemos que ser parte de ese cambio. Y ahorita yo pienso que las condiciones están dadas para que no nos cansemos de participar, que nos unamos, que hagamos equipo todos para poder en las comunidades pues ver que las cosas se hagan y las cosas cambien, porque es la única forma, no hay de otra. De verdad, por ejemplo, en Colombia, que les decía que estuve ahí con generales y con el de la Policía Nacional y todo esto, decían ellos que en Colombia protegían a los narcos, cuando iban a sus comunidades les avisaban, oye, ahí ya vienen los operativos, a ver, y ellos eran los que avisaban. Y luego cuando la sociedad llegó a un punto en donde habían bombas aquí, bombas allá, o sea, estaba la situación ya completamente casi en estado de queda, que ya era una cuestión de una violencia brutal, fue cuando ya la sociedad entendió que el enemigo no era la autoridad, era el delincuente, y se tuvo que unir. Claro, para esto tuvieron que actuar contra muchas personas corruptas que estaban coludidas de las propias autoridades con ellos, porque hay una protección también que se ha dado históricamente, por desgracia, pero precisamente por eso está esta fuerza de la sociedad, del ciudadano, que tiene que ser el que haga que las cosas cambien. Por eso este tema de la participación para mí es tan vital, que ahorita creo que se está dando de manera automática, pero tenemos que hacer una participación responsable, y que vayamos siempre hacia un objetivo, pero juntos, y eso yo sí creo que es la única solución, o sea, de poder nosotros poner la parte que nos toca, y de la cultura de la legalidad. Enseñemos a nuestros hijos, y en todos lados, en Italia están yendo brigadas a las escuelas de los niños, a enseñar a los niños que no deben golpear, que a las niñas van tratadas como, o sea, que no es que las van a tratar como que tú me sirves y yo esto, o sea, no, allá la cultura para poder erradicar la violencia contra las mujeres, que está peor que en México. Yo no digo que no esté mal aquí, pero allá también hay cosas que luego no se llegan a conocer hasta acá, pero se los puedo asegurar. Y entonces ahí está viendo la participación de gente experta en temas para ir a las escuelas y para dar esa prevención desde los niños. Y yo creo que hay muchas cosas como tarea que como sociedad podemos hacer. Nada más es cuestión de organizarse y de acercarse para poder hacer estos grupos con proyectos, con programas enfocados y dirigidos a ciertos sectores en donde nos está haciendo mucha falta este tipo de acciones de ciudadanos responsables. Abogada, por favor. Dos cosas. Si la autoridad no puede, que renuncie. Los ciudadanos probablemente vamos a poder. La primera. La segunda. Recientemente en Morelos sucedió un caso, considero inédito. Llega un colombiano y le dice a una comerciante, porque no le pagaba los intereses de abonos chiquitos que se está estilando en esta delincuencia organizada, que está más organizada que nuestro sistema gubernamental.
y le dijo: te voy a levantar y te voy a romper tu madre. La comerciante fue e hizo la denuncia como ciudadana, como víctima, y aquí hay un periodista de Morelos, no me va a dejar mentir. La juez de control le dio la libertad, porque la palabra levantar no existe jurídicamente, no la tenemos legislada, pero no concatenó esta palabra con lo siguiente: te voy a romper, y lo que continuaba. Entonces, como ciudadanos, estamos viviendo la irresponsabilidad de los que nos están gobernando. Entonces, es de verdad de ponerse a pensar y de concientizar qué rumbo llevamos. Muchas gracias. No, bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dices. Yo creo que la sociedad, confirmo lo que yo les he transmitido en mi ponencia, que es que la sociedad quita y pone autoridades. Yo creo que ahorita hemos llegado, por fortuna, a este nivel en donde la sociedad ha cobrado mucha fuerza. Y tenemos que hacer uso de esa fuerza, o sea, de sociedad, o sea, no hablo de ser violento, sino la fuerza en el sentido de la unión y de la solicitud y de la exigencia, pero como sociedad creo que debemos de estar conscientes de la fuerza que como ciudadanos tenemos, pero todavía cuando nos unimos más, y yo estoy completamente de acuerdo, o sea, sí. Bueno, es importantísimo hacer patente que hablar, pues sí es muy fácil, es muy loable, pero cuando vive la víctima el hecho, aún siendo abogados, pues a veces nos vemos seriamente afectados por las amenazas que nos hacen los delincuentes, que en muchos casos puede suceder que son las mismas autoridades. Yo me topé en Acalco con una patrulla que me cierra el paso, me acusa de un supuesto delito, y cuando me identifico y pido que me lleven al Ministerio Público, me hacen un secuestro, me empiezan a golpear, a amenazar. Obvio, tienen todos mis documentos, me obligan a que les dé el PIN, tanto del teléfono como de las tarjetas. Y con todo esto hacen una serie de amenazas pues tremendas, que cuando sale uno de ahí, sale un estado de shock. Y pues no sabe uno ni qué hacer. Se da uno por agradecido de que pues no lo hayan matado, o de que no lo hayan secuestrado, como lo decían, o desaparecido, o cortado un dedo, etcétera. Entonces, ante esto, todo se puede esperar uno de la delincuencia organizada, pero no de una patrulla. Y que en el caso hemos visto que no es una sola patrulla, sino son muchas patrullas en muchos puntos de la República. Entonces, tener el personal idóneo, adecuado, pues no sé de qué medios se valen para tener ese tipo de elementos. Supuestamente les hacen el polígrafo, que para mí, mi criterio, no sirve para nada ese polígrafo, porque también puede ser manipulado. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer en esos casos en que la víctima se encuentra en estado de shock y no puede hacer su denuncia inmediata por ese mismo temor hacia sus familiares y personas? Una abogada más y al último nuestra ponente dará respuesta a las preguntas. Terminamos con esta pregunta, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es la licenciada Marta Alicia Macías Contreras,
presidenta de la Federación de Colegios y Barrios de Abogados, Rey Colimán del Estado de Colima. Un gusto, maestra Marisela Morales Ibáñez, de veras, tenerla de ponente. Dentro de toda la problemática que se ha manejado con la cuestión de la participación ciudadana en lo que es la Procuración de Justicia, hay un elemento muy importante que yo creo que todos y cada uno de ustedes nos vamos a llevar. Vamos motivados. Sabemos que tenemos que hacer esta participación ciudadana para mejorar nuestra justicia. No me queda la menor duda. Pero también hay que ser bien conscientes y congruentes, que definitivamente a veces quienes están en las autoridades no son las personas idóneas, y que a pesar de todo lo que se les comprueba que tienen en su contra, siguen ahí, siguen perjudicando al gobierno, siguen perjudicando a los ciudadanos y no les hacen nada. Es más, los premian. Y yo creo que ya es tiempo, de veras, de un cambio verdadero, pero que no vaya del gobierno del Estado hacia lo que tienen, que vayan del centro, porque si en casa no nos hacen caso, señores, tenemos que buscar otras fuentes. Y además, como usted lo dijo acertadamente, la educación empieza en casa. En la Ley de Protección de los Menores manejan a lo que tienen derecho los menores, los niños, y es a lo que le dan más realce, pero no le dan realce a sus obligaciones, a sus responsabilidades, de tal manera que ahorita resulta que un niño de primaria, un joven de secundaria o un adolescente se queja en contra de un maestro, de una prefecta, y váyame Dios, ya casi los linchan, y siendo que es un arma de doble filo esa protección de los menores. Usted, ¿qué más promovería para que, a pesar de todo lo que hay en la ley, se promuevan más las obligaciones de los menores y no tantos beneficios? Porque eso va redundando en que esos menores, ay, al cabo hice no me hicieron nada, y hago esto, tampoco me hicieron nada. ¿Qué podemos hacer, como dicen todos los demás, para mejorar la situación de la ley para los menores, pero que no redunde en perjuicio de los mayores? Muchas gracias y un gran honor estar en su ponencia. Dios la bendiga. Cerramos con las conclusiones de nuestra ponente, maestra en Derecho, Marisela Morales Ibáñez. Sí, empiezo por la última pregunta. Creo que tocaste un tema muy importante, que es la educación de los hijos, y yo creo que aquí tenemos que estar preocupados y ocupados también, porque perdón que pongo de ejemplo Italia, pero vengo de allá y allá está también la situación de la educación de los menores muy grave. De hecho, las generaciones tienen diferentes valores, o sea, si vemos las generaciones, entre más nuevas generaciones, el respeto a la cultura de la legalidad de lo que hablaba es cada vez menor, el respeto a los propios padres también está muy discutible, está muy fuerte pues la mala educación hacia los hijos, en donde los hijos terminan después gritándole al papá cuando son adolescentes, de una manera bastante delicada. He visto que en México no estamos igual que allá, pero por ahí vamos también. Y sí es un tema muy importante en el que creo se debe ya de tomar cartas en el asunto, pero yo creo que con las escuelas, por ejemplo, hay, cuando menos en la escuela donde yo inscribí a mi hijo apenas ahora que regresé hace unos meses, hay se generan como talleres para los padres. Y yo creo que hacer unión con los maestros, pero buscar que sea la disciplina, que sea una disciplina, no estamos hablando de que fuera una disciplina
exagerada en donde haya castigos, etcétera, pero sí que sea una disciplina más rígida de la que actualmente hay, porque creo que la disciplina no hay en algunas ocasiones respeto ya, o sea, no les enseñan a los hijos solamente que tienen los derechos efectivamente y las obligaciones, a qué estás obligado. Y yo creo que eso es parte de nuestra función como padres y también como sociedad, que tratemos de que no se nos vayan de las manos nuestros niños, porque nosotros como nos acordamos cuando éramos niños, cómo nos educaron, y creo que mucha gente que tuvimos mano dura, pues pudimos ser buenos padres, buenos estudiantes, pero esa parte de tener esa rigidez en la educación y de educar a los hijos en un esquema de valores, de responsabilidades y de obligaciones es fundamental. Y yo creo que cada uno dentro de sus comunidades creo que podemos generar, sería parte creo yo, de una de las tareas que debemos de pensar para empezar a proponer y a generar un esquema de concientización. También que los padres mismos concientizar de que el hecho de que los hijos tengan sus obligaciones y que sepan cuáles son y que las cumplan, y que si no las cumplen haya una sanción, puede ser un castigo simple, pero donde les duele a veces, que es hasta en lo más mínimo, pero que tengamos realmente un cambio en la educación, porque si no vamos a terminar como de verdad en Italia, muchos hijos terminan muy mal con los padres, o sea, de muy pequeños ya no hay un respeto de nada, o sea, es de verdad muy triste ver cómo las familias, y es el respeto, por eso precisamente luego se forman los delincuentes, porque en la casa es donde debemos empezar, y nosotros no debemos permitir que nuestra niñez, nuestros valores, México se caracteriza siempre por la unión familiar, o sea, esa parte de la familia no la debemos perder, y sobre todo nuestros niños, porque son el futuro de nuestro país y tenemos que hacer algo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, y qué bueno que te preocupes y que lo pongas aquí en la mesa, porque bueno, en el foro, para que podamos también reflexionar sobre ese tema. Y sobre las autoridades, yo insisto que si ahorita con este esfuerzo nuevo que se está haciendo de reclutar a más personas, vemos ahora cómo están buscando gente que se quiera incorporar a la Guardia Nacional. Yo creo que ahí tenemos se busca hacer algo diferente para tener cosas diferentes, porque dice por ahí un proverbio que dice que si se hacen las cosas, las mismas cosas, no se esperen resultados distintos. Qué bueno que ahorita está tratando de haber una nueva propuesta, un nuevo cambio para que podamos, pero también yo creo que ahorita es el momento en el que podemos quitar y poner a los funcionarios, porque si tenemos ahora más manera de ir a denunciar, pero sobre todo yo creo que yo los invitaría a que hagan denuncias colectivas, que no vaya uno solo, porque allá en Oaxaca yo acabo de estar allá en un evento también con abogados, y alguien comentaba que en alguna ocasión sufrió un delito, entonces dijo, yo le pedí a mi compadre, a todos mis vecinos, y entonces hicimos una denuncia colectiva. Entonces ya ni siquiera puse mi nombre, etcétera, entonces, pero ya fuimos y nos hicieron caso, porque entonces ya no es uno, por eso yo ponía el ejemplo de Italia, de que no era la cónsul de México ni el cónsul de Argentina, era el grupo consular de América Latina y del Caribe, entonces ahí ya nos trataron diferente, entonces ya nos dieron recursos para hacer programas, nos estuvieron monitoreando qué más necesitan, nos prestaban los lugares para hacer los eventos de concientización de las mujeres, entonces, pero yo creo que esa fue una cosa que les está funcionando en Oaxaca, yo creo que es importante que busquemos la forma de no quedarnos cruzados de brazos, pero sí de protegernos de esa forma. Yo creo que muchos están solidarizados con este tema porque alguno lo ha sufrido tal vez antes, y si a uno le ocurre después, poder hacer grupo, poder hacer comunidad, sociedad, y esa sociedad quita y pone a los funcionarios públicos. Esa es la fuerza que tenemos y es la fuerza que debemos en pro de nuestro México y de nuestros hijos y de nuestra seguridad. Pero sí es importante, sin violentar la ley, porque eso sí es bien importante también, que no llegar a los extremos de que se han llegado lamentablemente en algunos casos a los linchamientos y estas cosas, que eso definitivamente no es transgrediendo la ley como podemos hacer un cambio en nuestro país, pero sí es importante unirnos como sociedad y juntos hacer el cambio. Gracias. En mi escuela judicial.